Gracias al Señor por su corazón y porque ha dispuesto este sábado para compartirnos la palabra. Gracias porque sé que el Señor ha puesto en su corazón pues la palabra que nos va a traer. Así que vamos a orar por él y te invito a que te pongas en pie. Bueno, amado Señor, te presentamos a tu Hijo, Señor Omar, Señor. Y te damos gracias por su vida, por su familia. Gracias porque Él ha dispuesto hoy su tiempo, Señor, para compartir con nosotros, Señor. Ayúdalo, Señor, a podernos, Señor, pues entregar lo que tú ya has dado para nosotros, Señor. Guíalo, Señor, y fortalécelo siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, bueno, en primer lugar quiero dar las gracias por esta oportunidad que se me ha dado de poder compartir con ustedes los jóvenes en esta tarde. La palabra que yo traigo en esta ocasión la he querido titular de esta manera y le he puesto este nombre que dice así: cuando tú y los demás te ponen límites. Yo no sé si a lo mejor esta frase te suena conocida. Yo creo que en el mundo de hoy esto es muy conocido, en algún momento nos ha pasado y seguramente nos pasará también en el futuro, ¿no? Entonces yo quería poner un par de ejemplos porque en cuanto a mi persona, porque no quiero señalar a nadie en concreto con esto que quiero decir. Por ejemplo, ha habido ocasiones en que me han puesto a mí límites. Y un ejemplo de ello fue cuando yo llegué a este país aproximadamente hace 13 años y fui a buscar mi primer empleo. Yo puse en aquel entonces un aviso en un diario de segunda mano y una persona que me llamó por teléfono y me dijo: ¿usted es la persona del aviso? Y yo le dije que sí. Entonces me dijo: mira, me gustaría tener una entrevista contigo, vente mañana aquí al taller, porque era un taller de coches para trabajar como recambista. Y fui al día siguiente. Entonces, como nuestra charla fue muy breve, él no fue capaz de captar que yo no era español, sino que era extranjero. Pero luego cuando fui a la entrevista, me vio, bueno, evidentemente mis rasgos, mi acento, denotan claramente que yo no soy de aquí, sino que soy extranjero. Entonces me preguntó: ¿cuánto tiempo tienes aquí en España? Y yo le digo: bueno, solamente tengo unos pocos meses. Y me dijo: ¿pero tú conoces de esto? ¿Has trabajado antes en una cosa de estas anteriormente? Y le dije: sí, he trabajado en esto en mi país. Y entonces me dijo: pero fíjate, o sea, porque además de trabajar con los repuestos, era también para trabajar un poco en la recepción y facturar y hacer más cosas. Entonces, como yo sabía que podía, yo le dije: sí, yo puedo. Pero él me dijo: ¿pero vas a poder? ¿Estás seguro? O sea, él intentó ponerme un límite. Es decir, o sea, limitarme en mi capacidad y en mi posibilidad, pero como yo sabía que sí podía, yo dije sí. Y le dije: mire, es más, vamos a hacer lo siguiente, le propongo un trato. Usted me pone a prueba 15 días o un mes si quiere, y si en ese tiempo yo no soy capaz de demostrarle que yo valgo para este trabajo, usted me echa. Y no solamente eso, sino que me echa y no me paga nada. Entonces, bueno, el tipo aceptó, porque le pareció bastante interesante tener una persona por unos días a prueba y que si no valía, pues le echaba y no había nada que pagar. El hecho fue que ese tiempo transcurrieron los 15 días, transcurrió el mes y luego pues pasó que estuve trabajando con esa persona durante 5 años aproximadamente. Y eso es un ejemplo de un límite que en un determinado momento de mi vida alguien quiso poner en mí. Pero luego están los límites que tú mismo te puedes poner. Y como ejemplo voy a poner una cosa que pasó últimamente. Bueno, ustedes, la mayoría de los que están aquí, conocen a mi esposa, Milena. Y bueno, ella trajo a mi casa una masa para hacer croquetas. Una masa para hacer croquetas. Y bueno, yo me defiendo en la cocina medianamente bien. Pero en todo este tiempo en que he estado cocinando, nunca jamás había hecho croquetas. Entonces, bueno, pensé que era una cosa muy difícil
que era una cosa muy complicada de hacer. Y estuve pensando incluso en la posibilidad de tirar esa masa a la basura. Porque yo dije, yo no me voy a estar complicando con esta historia. Yo tengo muy poco tiempo para hacer las cosas de la casa, cocinar. Entonces yo no me voy a complicar. No me voy a quebrar la cabeza con este asunto. Pero después reflexioné y dije, no, yo no me voy a poner yo mismo un límite. Así que, ¿qué hice? Encendí la computadora en mi casa y en internet, bueno, específicamente en YouTube, vi un video explicativo de cómo se hacían unas croquetas. Y entonces lo hice. A lo mejor no tan bien como una persona que lleva muchos años haciendo croquetas. A lo mejor no tan perfectas como las que tú puedes comprar en el supermercado, ¿no? Que vienen perfectas, simétricas, una exactamente igual a la otra. Las que yo hice no fueron así. Pero por lo menos tuve la satisfacción de no ponerle a mí mismo ese límite. Lo quité y lo pude hacer. Ahora bien, en el mundo secular, en el mundo de ahí afuera, existe esto. Y hay muchísimos ejemplos que uno puede citar para demostrar esto que yo estoy diciendo. Entonces he querido escoger un personaje notable del siglo XX que yo creo que muchos de ustedes han oído por lo menos, y algunos tal vez conozcan de quién se trata. Entonces yo quiero, como ustedes son jóvenes e inteligentes que están en la actualidad, les voy a proponer un reto. Yo voy a hacer una breve semblanza de este personaje, y si al final alguno de los que está aquí es capaz de decirme de quién se trata, va a tener un premio, una recompensa. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Muy bien, eso me gusta. La gente decidida y dispuesta a aceptar retos. Entonces te voy a leer acerca de esta persona, en esta introducción. Dice, este hombre nació en Alemania en 1879. Sus padres eran de origen judío. Desde sus primeros meses demostró tener cierta dificultad para expresarse. Y no empezó a hablar sino hasta la edad de 3 años. Él aparentaba poseer alguna clase de retardo, e incluso sus padres pensaban que ello le iba a provocar muchos problemas en su futuro. Siendo ya un niño, solía evitar la compañía de otros niños de su clase y de su edad. Cuentan sus biógrafos que era un niño paciente, metódico y que no le gustaba exhibirse. Únicamente admitía a su hermana menor llamada Maya en sus momentos de soledad. Cuando tuvo 15 años, uno de sus profesores del instituto le dijo una frase que él mismo calificó que marcó su vida para siempre. Le dijo esta frase: nunca conseguirás nada en la vida. Fíjate qué tremendo, que su propio profesor le dijera, nunca conseguirás nada en la vida. Yo creo que fue algo tremendo e impactante para la vida de este joven de 15 años. Pero no quedó allí la cosa, sino que además, en otra ocasión, ese mismo profesor le dijo otra frase que él también señala como que marcó su vida. Le dijo lo siguiente: tu sola presencia aquí destruye el respeto que me debe toda la clase. Y lo repito nuevamente, dice, tu sola presencia aquí destruye el respeto que me debe toda la clase. Ahora, yo pregunto, después de haber hecho esta semblanza breve de este personaje, si alguno de los que está aquí me sabe decir de quién se trata. ¿Sí? Efectivamente, Albert Einstein. Correcto, muy bien, Manuel. Un aplauso. Efectivamente, sí. Se trata de Albert Einstein, un físico alemán de origen judío que además se nacionalizó suizo y estadounidense
el cual ha sido considerado como el científico más importante del siglo XX. Pero tú fíjate lo que tuvo que atravesar este hombre cuando fue niño y cuando fue joven. Porque sus padres, sus hermanos, sus profesores, sus compañeros de colegio le quisieron poner un límite e incluso calificarlo de retardado, de retrasado. Pero él sabía positivamente de la madera de la que estaba hecho. Y el tiempo demostró que él no se dejó poner ese límite, sino que rompió esa barrera que quisieron poner sobre él. Ahora, en el mundo espiritual ocurre también exactamente igual. Ocurre lo mismo. Y yo he querido traerte en esta tarde un ejemplo de un personaje que también tuvo que romper con unos límites que quisieron poner en su vida. Te he traído para compartirte acerca de la historia de Moisés. Así que te voy a invitar a abrir tu Biblia en el libro de Éxodo, en el capítulo 2. ¿De acuerdo? Éxodo, capítulo 2. Pero vamos a leer primero el mismo libro de Éxodo, primero en el capítulo 1, los versículos del 16 al 22. Dice así: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservar la vida. Entonces, en el contexto que acabamos de leer, nació este personaje del cual te voy a compartir en esta tarde. Nació Moisés. Entonces, vemos por el relato bíblico que el faraón determinó un decreto por el cual las parteras iban a matar a los niños varones que nacieran del pueblo de Israel. Pero bueno, como no prosperó aquella primera orden, dio otra y dijo que los niños fueran echados al río. Yo no sé si en alguna ocasión algunos de los que están aquí han escuchado una frase que es muy conocida, bueno, una verdad más que una frase, que dice que nosotros hemos sido escogidos desde el vientre de nuestra madre. ¿Es correcto? ¿Lo hemos oído alguna vez? Pues para los que no lo han oído, vamos a citar precisamente el pasaje que lo dice. Está en Isaías 49.1. Isaías 49.1. Dice: oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Entonces, por lo que hemos visto aquí en esta breve lectura de Isaías, podemos ver que Moisés ha sido un ejemplo de esta verdad, de esta declaración. ¿Por qué? Porque por lo que leímos antes en Éxodo, podemos saber que muchos de los niños contemporáneos con Moisés tuvieron que sufrir este decreto que ordenó el faraón. Y solo Moisés fue la excepción. Es decir,
que Dios escogió a Moisés con un propósito. Y entonces, su madre, Jocabed, una vez haberlo dado a luz, lo escondió, como sabemos, durante 3 meses. Y luego, cuando no pudo ocultarlo más, lo colocó en una cesta y su hermana Miriam lo colocó en el río, y él fue encontrado posteriormente por la hija del faraón, la cual lo adoptó, propiciando su preservación de vida, y además hizo que ella lo adoptara como un hijo suyo, es decir, como un hijo propio. Y eso lo podemos ver en Éxodo capítulo 2, en los versículos del 5 al 6. Dice así: y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces, como hemos dicho, Dios escogió a Moisés con un propósito. Y lo estamos viendo aquí, porque la hermana del faraón la hija de Faraón fue la que lo adoptó como un hijo suyo y le preservó la vida, lo crió. Moisés creció dentro de la corte de Faraón y se educó como un príncipe de Egipto. Luego, una vez pasado un tiempo, Dios llama a Moisés. Hemos visto el primer paso, que es que Dios lo escoge, y luego Dios lo llama. Entonces, cuenta el relato bíblico que cierto día Moisés vio que un capataz egipcio golpeaba duramente a uno de sus hermanos en el trabajo que realizaba. Pero previamente a esto, Moisés se enteró a través de otro príncipe de la corte del faraón acerca de sus raíces hebreas. Él se llegó a enterar de que no era netamente egipcio, sino que él había sido rescatado de las aguas del Nilo y era realmente del pueblo de Israel y no un egipcio. Entonces, como Moisés conocía esta verdad que acabamos de comentar, ocurre que ve este episodio de un capataz golpeando a uno del pueblo de Israel. Entonces él, por defender a sus hermanos en esa situación de agobio y dificultad, pues cuenta el relato bíblico que le mata, ¿no? Y eso lo vemos en el capítulo 2, en los versículos del 11 al 15. Y dice así: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que venían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Entonces, es precisamente después que ocurre este episodio que acabamos de leer que Moisés recibe el llamamiento. Él se encontraba en la tierra de Madián y ya se había casado. Su mujer se llamó Séfora y su suegro
Jetro, y cuenta el relato bíblico que él se encontraba apacentando el ganado de su suegro, las ovejas, cerca del monte Horeb. Y ahí es donde ocurre ese episodio que es muy conocido de la zarza ardiente, ¿no? Que le llama poderosamente la atención a Moisés porque veía que esa zarza estaba ardiendo pero que no se consumía. Entonces él, por curiosidad, decide acercarse y ver qué era aquello. Y entonces, en los versículos del capítulo, en el capítulo 3, en los versículos del 1 al 4, dice lo siguiente: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión y por qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Entonces, vemos este otro paso que estamos hablando acerca del llamamiento con este versículo 4 del capítulo 3, porque dice aquí: y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó. Entonces, este versículo refuerza y da claridad y certeza respecto del llamamiento del cual estamos hablando. Y recapitulando, dijimos primero que Dios escogió a Moisés como un líder. Luego, ahora con estos versículos que estamos viendo en el relato bíblico del Éxodo, vemos que Dios llama a Moisés. Pero luego ocurre que viene un tercer paso, que es la capacitación. Porque Dios te escoge, te llama, pero además te capacita. Y entonces, sabía, en los versículos que siguen, la capacitación de Moisés tenía que efectuarse porque Dios tenía un plan. Y el plan era sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y llevarlo precisamente hasta ese monte de Horeb, en donde Moisés había tenido ese encuentro con Dios, sacar a su pueblo para servir allí a Dios, ¿no? Entonces, él sabía que tenía que ser capacitado porque se tenía que enfrentar con dos grandes obstáculos, con dos grandes dificultades. La primera era la oposición que iba a tener que enfrentar contra el faraón. Y eso lo vemos en este mismo capítulo 3, en los versículos 19 y 20, un poco más adelante. Porque dice así, ¿no? Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino con mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Entonces, este es uno de los problemas que tenía que enfrentar Moisés. Primero, la dificultad que iba a poner el faraón para dejar salir al pueblo de Israel. No iba a ser tan sencillo, él no iba a decir, no se iba a presentar delante del faraón y a decirle: mira, deja salir a mi pueblo porque vamos a servir a nuestro Dios allí en el monte de Horeb. Y el faraón iba a decir: sí, de acuerdo, vayan todos a la primera y sin poner la menor resistencia. Porque por lo que acabamos de leer, sabemos que no fue así. De hecho, no fue así. Y luego, el otro problema con el que se iba a tener que enfrentar Moisés en este propósito era la incredulidad que había en el pueblo de Israel. Sabemos que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, tuvo el privilegio de ver unas maravillas y señales que nunca antes y tal vez nunca después Dios se manifestó de tal manera. Y sin embargo, aun habiendo visto lo que vieron, no
no dejaron de tener incredulidad, y por ello estuvieron errantes durante 40 años en el desierto y no vieron la tierra prometida que Dios había determinado para ellos. Entonces, en el capítulo 4, en los versículos del 1 al 9, dice lo siguiente: Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿No te ha parecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿Qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió: Una vara. Él le dijo: Échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano y tómala por la cola. Y extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: Mete ahora tu mano en tu seno. Y él la metió en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: Vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún así no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Entonces, Moisés sabía de estos dos obstáculos. Primero, el del faraón, la oposición, y luego la incredulidad del pueblo de Israel. Entonces Dios le capacitó, porque Dios le dijo qué tenía que hacer y cómo tenía que hacerlo, por lo que acabamos de ver. Le dio 3 señales. Le dijo la primera: si no te creen, tira tu vara en la tierra y se convertirá en una serpiente, en una culebra, como hemos leído. Y luego al tomarla por la cola, se convertirá en vara nuevamente. Y si no creyeren en eso, entonces mete tu mano dentro de tu pecho, y al sacarla estará leprosa. Y nuevamente, cuando la vuelvas a meter en tu pecho y la saques por segunda vez, aparecerá la mano restaurada. Y si aún así ellos no creyeren a estas 2 señales, entonces tomarás agua del río y al derramarla sobre la tierra se convertirán en sangre. Entonces Dios le dijo qué tenía que hacer y cómo tenía que hacer. Entonces vamos a recapitular, como hemos visto anteriormente. En primer lugar, Dios escoge a Moisés, Dios le llama y finalmente Dios le capacita. Luego, sabemos ya por el relato que viene en los capítulos subsiguientes a esto que estamos leyendo, que Moisés logró cumplir el cometido para el cual Dios le había llamado. Entonces, lo que te quiero dejar a ti como reflexión para tu corazón es que en las Escrituras están señalados muchos hombres y muchas mujeres de fe que tuvieron que sufrir que alguien llegara hasta su vida a ponerle un límite. Y hubo personajes también que se pusieron límites ellos mismos ante circunstancias, ante el llamado de Dios. Entonces, yo te voy a tener unos ejemplos. Por ejemplo, puse aquí como referencia el ejemplo de José. Yo creo que todos hemos escuchado hablar de José. José es un héroe
de la fe. Joven como todos los que están aquí ahora. Sabemos que José tenía sueños de Dios y que incluso cuando él contó a sus hermanos y a su padre acerca de sus sueños, no le creyeron. Porque en una ocasión, en un relato bíblico que no vamos a buscar, sino que simplemente él cuenta uno de sus sueños diciendo que él estaba en un lugar y que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaron hacia él. Entonces sus hermanos se disgustaron mucho e incluso dice que le llegaron a odiar. Y su padre, al enterarse de tal situación, llegó a decirle: ¿es que acaso tu madre y yo y tus hermanos vamos a venir a inclinarnos a ti? Pero José sabía que él no estaba hablando de su cuenta. Sabía que esos sueños que él había estado contando eran revelación de Dios. Y finalmente sabemos que ese sueño tuvo su cumplimiento. Por tanto, él no recibió ni aceptó ese límite que sus padres y sus hermanos le quisieron poner en un determinado momento. Lo rechazó. Otro personaje bíblico que te quiero traer, David. ¿Quién ha escuchado hablar del rey David? Yo creo que todos los que estamos aquí hemos oído hablar de él. Pero sabemos que en una determinada circunstancia hubo quien intentó ponerle un límite a David. En una situación cuando su padre Isaí le envía a ver a sus hermanos que se encontraban en el campo de batalla, porque estaba en aquel entonces el pueblo de Israel en guerra contra los filisteos, y había un paladín gigante de 3 metros que era Goliat, y dice que Goliat salía, injuriaba e insultaba a todo el ejército de Israel, retándolos a ver si había alguno de ellos capaz de hacerle frente. Y dice el relato bíblico que todos tenían miedo, todos temblaban, no había uno que fuese capaz de hacerle frente. Y David fue ungido años antes por el profeta Samuel como el próximo rey de Israel. Él tenía la unción del Espíritu Santo en su vida. Y cuando él dijo que él iba a ser quien iba a pelear contra ese paladín, sus hermanos, ¿qué le dijeron? Eso no es posible. ¿Tú sabes contra quién te vas a enfrentar? Y no le creyeron. Le intentaron poner límites. Y sin embargo David no se dejó. Y sabemos, por el relato bíblico también, cómo fue que finalmente se desarrolló esta situación y David triunfó sobre Goliat. Entonces, estos son 2 ejemplos de personajes bíblicos famosos que no se dejaron poner los límites que otros intentaron ponerles. Ahora, citando el ejemplo de personas que se pusieron límites a sí mismos, acabamos de ver el ejemplo de Moisés. Pero hay otro personaje bíblico también que en un determinado momento quiso ponerse límites. Y este personaje es Eliseo, un profeta de Dios. Eliseo, para quienes no lo saben, fue un discípulo de Elías. Elías era un profeta reconocido en su tiempo en Israel, en el Israel de entonces. Pero sabemos que en un momento Dios decidió llevárselo en un carro de fuego que descendió del cielo y él no conoció la muerte. Entonces Eliseo sabía que él iba a reemplazar en ese ministerio profético a Elías. Entonces él no se vio capaz de poder llegar a donde su maestro le había dejado el listón. Consideraba que era una situación inalcanzable para él. Entonces, antes de que ocurriese este hecho de que Elías fuese arrebatado, Eliseo le dice: es necesario que ores por mí para que yo tenga una doble porción de tu espíritu. Porque, según lo que estamos viendo, Eliseo no se veía capaz de poder suceder
en ese ministerio profético a Elías. Pero le dice Elías a Eliseo, difícil cosa me pides, porque no está en mi mano el poderlo hacer. Y entonces, luego de ocurrido ese hecho en que Elías es arrebatado y llevado al cielo, a la presencia de Dios, se quedó Eliseo, su discípulo, y tomó ese ministerio profético y lo pudo llevar adelante. Pero no antes tuvo que superar esta situación de romper esa limitación que él mismo se puso en un determinado momento. Ahora bien, yo comparto esta palabra con ustedes, los jóvenes de la iglesia, por un motivo. Porque yo estoy en el convencimiento de que aquí hay personas que Dios ha escogido. De hecho, todos los que están aquí ahora mismo han sido escogidos por Dios desde el vientre de su madre. Todos. Luego, sé también que Dios les está llamando a todos, sin excepción, porque Dios no nos ha dado la salvación simplemente para nosotros, sino para que seamos transmisores de las buenas nuevas de salvación a todos los que podamos. Yo no sé si a lo mejor aquí hay alguien que se ha levantado como un gran hombre o una mujer, una gran mujer de Dios, que a lo mejor pueda predicar en un estadio y llenarlo y llegar a que muchas personas conozcan la salvación que Cristo ha ganado para nosotros. No lo sé. Pero Dios no nos pide lo difícil, nos pide lo que está a nuestro alcance. Y yo sé que aquí hay personas que van al colegio, van al instituto, o están haciendo el bachillerato, o van a la universidad, o trabajan. Entonces, a la persona que tienes cerca, a tu compañero de estudios, a tu compañero de trabajo, a tu vecino de ahí del edificio, a tu amigo del parque, a esa persona sí puedes alcanzar. Y de hecho, Dios te llama para que lo hagas. Pero claro, tienes que tener la gana y la voluntad de dar el tercer paso, es decir, que Dios te capacite. Porque hemos dicho que Dios nos ha escogido a todos sin excepción. Que Dios nos está llamando. Y que Dios nos va a capacitar si nosotros somos capaces de decir, sí Señor, heme aquí, envíame a mí, ¿no? Entonces, sé también que aquí hay personas que van a ser receptivas a este mensaje que estoy compartiendo con ustedes. Sé también que aquí hay jóvenes que están comprometidos con la obra de Dios. Y sé también que hay jóvenes que tienen la voluntad de convertirse en instrumentos útiles en las manos de Dios. Jóvenes que aman a Dios con todo su corazón y que intentan ponerle en el primer lugar de su vida. Entonces, simplemente para finalizar, yo no sé cómo está tu vida en este momento, tu relación con Dios, no lo sé. Pero si tu deseo, si tu anhelo es convertirte en un héroe de la fe de estos tiempos, lo puedes hacer. Está a tu mano, a tu alcance. Es simplemente querer dar ese paso que otros antes que tú lo dieron, ¿no? Ejemplos aquí en la Biblia hay muchos de estos que estamos hablando, muchísimo. Pero para ello tienes que poner en práctica una comunión y una relación con Dios activa, ¿no? Y entonces, yo no sé si tu relación con Dios es activa ahora mismo, está en plenitud, o si pudiésemos decir en un 100%, no lo sé. Pero eso simplemente es una manera reflexiva de que tú te hagas un análisis a ti mismo, ¿no? En la intimidad
de tu casa, de tu hogar, en el momento en el que tú tengas tu tiempo privado, íntimo con Dios, y reflexionar sobre esto que estamos comentando. Entonces, yo simplemente quería, para finalizar, hacer una oración y invitarte a que ores conmigo, a que pongamos nuestra vida delante del Señor y que sea Él el que nos hable, nos confirme el llamado que hay con todos nosotros y que finalmente podamos dar ese paso para que el Señor nos capacite a todos los que estamos aquí. ¿De acuerdo? Oremos. Señor, te damos las gracias porque tu palabra es bendita y porque tu palabra nos habla a todos en esta tarde. Señor, yo te pido que tú hagas una obra poderosa, completa, en medio de estos jóvenes que están aquí, que han sido convocados, Señor, para buscar, Señor, ese llamado que tú has dado para todos los que estamos aquí. Que tú capacites estas vidas y permitas, Señor, que todos estos jóvenes, hombres y mujeres valientes, puedan ser instrumentos útiles en tus manos, que sean capaces de salir e impactar a los que están afuera y que no te conocen. Gracias, Señor, por su vida. Derrama una bendición especial sobre todos y cada uno de ellos. Guárdales, cúbreles, Señor, y crea en su interior un vivo celo y anhelo por buscarte y por ponerte a ti en el primer lugar de sus vidas. Gracias, Señor, te damos. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.